Muy bien, esta vez vamos a iniciar con lo que es este plano que ha sido importado de un archivo DWG que nos ha pasado el topógrafo o el agrimensor de una urbanización. Y vamos a ver cómo se haría en Vectorworks una partición y los cálculos de áreas de una urbanización. Vamos a comenzar primero revisando qué es lo que tenemos. Tenemos, por ejemplo, esta que es el área de equipamiento que nos ha pasado. Tenemos esta que es el área del lote, que es el área de la propiedad total y que va a servir de base para la urbanización que queremos hacer y representar aquí en Vectorworks. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar en base a esta área de equipamiento, vamos a generar las vías, vamos a generar unos manzanos y vamos a sacar los cuadros de áreas de cada uno de los lotes individuales. Vamos a empezar seleccionando esta línea y vamos a utilizar una de las herramientas. Vamos a empezar trabajando con lo que es 2D y vamos a ir haciendo el 3D del terreno también, ya que en Vectorworks se puede hacer ambas cosas de manera simultánea. En este caso voy a seleccionar esta línea para servir de base y voy a utilizar la herramienta de desplazamiento para hacer un desplazamiento de unos 10 metros para que sea nuestro ancho de vía. Y aquí en la barra de modos voy a colocarle los 10 metros. Aquí. Y voy a hacer lo mismo con cada una de las caras de nuestro equipamiento, de los bordes. Voy a utilizar y simplemente para seleccionar y cambiar la herramienta presiono la tecla X o me voy aquí a la herramienta de selección básica como habíamos visto antes. Selecciono, utilizo la herramienta y si se fijan tengo un atajo ahí que me dice que la tecla Shift 6 es la que me va a permitir cambiar la herramienta. Estos atajos se pueden cambiar en Vectorworks, se pueden personalizar. Selecciono esta otra con la tecla X y voy a empezar a hacer que estas van a ser mis vías. Y voy a crear ejes de vía también. Voy a aprovechar y voy a crear ejes de vía. Voy a seleccionar esto y en vez de hacerlos cada 10 metros, que va a ser el ancho total de manzano a manzano, los voy a hacer de la mitad, de 10. Y estas de aquí, líneas principales, las voy a convertir en mis líneas de eje. Siempre selecciono una línea y utilizo la agarradera y para hacerlo en línea recta presiono, si no presiono la tecla Shift, no voy a tener una línea recta. El momento que yo presiono la tecla Shift en el teclado, la línea se va a hacer completamente recta. Para facilitarnos en esto, Vectorworks tiene una herramienta muy interesante aquí en la barra de modos. En la barra de modos tenemos la opción de girar el plano, que es este icono de aquí. Si yo selecciono este icono de aquí y le digo, tú vas a hacer mi línea recta, es como si estuviese trazando, y me va a decir que me va a inclinar mi hoja. No estoy inclinando el dibujo, sino que estoy como si estuviese moviendo la hoja del plano. Si se fijan aquí atrás, este rectángulo gris que yo tengo aquí atrás es una representación de una hoja tamaño carta o una hoja tamaño plotter que es según la que hayamos configurado en nuestras herramientas y en nuestras preferencias de impresión. Entonces, esta manera me va a permitir trabajar con las líneas de manera más rápida. Y para no perder esta opción, lo que vamos a hacer es voy a grabar esta vista. Y aquí tengo este pequeño icono que es una hojita con un ojo ahí, que me va a permitir grabar las vistas. Entonces yo le voy a decir guardar vista y le voy a dar un nombre, le voy a decir plano girado. ¿Sí? Y se ha quedado aquí grabada. Si algún momento yo quiero volver al plano normal, me voy aquí a la barra de modos, selecciono este giro, este valor, este ángulo que me da aquí, le digo 0 y vuelvo a esta orientación. Esta orientación es muy importante ya que generalmente el norte está hacia arriba. Para hacernos recuerdo voy a seleccionar de mi grupo de herramientas, de mis herramientas de dimensión, voy a seleccionar la herramienta de norte
y le voy a poner un norte aquí abajo. Y en este momento, para que me está preguntando qué escala va a tener, o sea, qué tamaño va a tener y qué configuración voy a usar. Voy a ponerle un número 2 para que se note bastante bien. Y aquí en la paleta de información de objetos voy a escoger alguna de las configuraciones que me gusta. Por ejemplo, esta es la que me gusta. Tenemos varias, 10 configuraciones de dónde escoger. Yo la voy a dejar ahí en 3. Y voy a grabar la vista también y le voy a decir plano orientado. Este es el plano que está orientado al norte. Y le voy a decir que me guarde la orientación, el zoom, la ubicación de la página, todas las opciones que queden guardadas. Así, el momento que yo quiera volver a mi plano girado, automáticamente me lo va a llevar ahí y puedo volver a mi plano normal. Y si quiero tenerlo esto más accesible, me voy al menú ventana y en paletas tengo la opción de la paleta de vistas. Si no la encuentro aquí, está también aquí en mi paleta de navegación. Aquí en mi paleta de navegación tengo, como sabemos, los clases, las capas de hoja, tenemos los viewports y por último tenemos nuestras vistas guardadas. Entonces yo hago doble clic para el plano orientado y en este caso me está guardando incluso hasta el zoom y todo. Y vamos a continuar entonces, ya que va a ser más fácil. Esta línea que nos hemos creado, que está a 5 metros, la voy a diferenciar de las otras utilizándole una nueva clase. La voy a diferenciar, me voy a crear una nueva clase y le voy a decir ejes de vía. Es decir, que siempre sea visible. Y le voy a decir que editemos las propiedades después de crear. ¿Por qué? Porque le voy a dar atributos gráficos. Le voy a decir que no tenga ningún relleno. Le voy a dar un color, por ejemplo, este rojo como guindo. Y le voy a decir que quiero que sea un tipo de línea. En este caso vamos a utilizar esta, que es una línea de trazo largo. Y un grosor de momento de 13 para que se note el momento de. Entonces ya tenemos nuestro eje de vía aquí. Y vamos a hacer lo mismo con estas otras. Vamos a utilizar la herramienta de desplazamiento. Y voy a utilizar el atajo de Shift 6. Y voy a empezar a trazar los que van a ser mis ejes de vía. Y para copiarme los atributos voy a utilizar esta que es mi herramienta de cuentagotas. Y le voy a decir, estos atributos los quiero en estas otras líneas también. Y si voy a hacer muchas líneas como estas de eje, puedo decirle que mi clase activa sea mi clase de ejes de vía. Antes, generalmente hay que tener la clase activa en la clase ninguna o non. En este caso, como vamos a hacer varias líneas de ejes de vía, mi clase activa va a ser esta. Así todo lo que yo dibuje en esta clase va a tomar los atributos que tengo seleccionados gráficamente. Voy a borrar esto y voy a seguir dibujando estos que van a ser mis ejes de vía. Voy a seleccionar esta y otra vez el comando para la línea de desplazamiento. Y en este caso, como he duplicado esta línea, no me ha tomado los atributos de la clase. En este caso, lo que vamos a hacer, voy a volver a ponerle, copio los atributos con el modo del cuentagotas y los aplico con el modo del tarro de pintura. Estos van a ser nuestros ejes de vía. Perfecto. Ahora, vamos a utilizar unos manzanos de 40, unos lotes de 40, de 20 metros por 10 metros. Entonces yo voy a utilizar esto y le voy a decir que quiero que mi manzano tenga 20 metros en este lado o 40 metros en este lado. Voy a utilizar también la herramienta de desplazamiento y en vez de decirle 5 metros le voy a decir 40. Entonces mi manzano va a ser de 40 metros a este lado
y este otro mi manzano también de 40 metros. Entonces empiezo a definir. De momento estoy trabajando solamente con líneas, como si estuviese trabajando en un CAD antiguo. Ahora, esta es igual, lo voy a extender y voy a extender estas con estas. Vectorworks tiene todas las herramientas en 2D de un CAD. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, la herramienta de combinar estas y voy a utilizar el modo de conectar dos objetos. Conectar esta con esta, por ejemplo, o voy a conectar esta con esta y voy a conectar esta para hacer los otros manzanos. Y con esta, perfecto. Y esta línea la voy a extender para que sigan siendo. Tengo aquí el esqueleto del amanzanamiento que estoy haciendo. Y voy a estirar esta línea aquí, voy a estirar esta línea aquí y las voy a conectar con la herramienta de combinar. Con esta. Y las líneas que me sobran, en este caso, por ejemplo, esta más tengo que extender hasta acá. Y las líneas que me sobran, voy a utilizar la herramienta de corte para quitar las partes que no me interesan. Por ejemplo, esto está cruzando la vía, o sea que me interesa. Esta también, esta. Entonces voy cortando como si estuviese cortando simplemente líneas. Y ahí tengo las manzanas. En este caso vamos a extender esta aquí. No estamos diseñando tal cual, sino que vamos a hacer unas de ejemplo. En este caso vamos de aquí a aquí. Y vamos a conectarla con esta. Y vamos a extender esta. No solamente podemos hacerlo con líneas, sino que podemos utilizar también la herramienta de rectángulo y dibujar directamente. En este caso tenemos que volver a cambiar nuestra clase para que todo sea en la clase. Selecciono la herramienta de rectángulo y ahí he creado mis manzanos. Esta es una diferencia porque estos objetos ya me dan un perímetro y ya me dan un área. Entonces podríamos haberlo hecho con rectángulos también. Este de aquí, este de acá, vamos a hacer unos cuantos solamente. Perfecto. Nos hemos equivocado, simplemente seleccionamos y utilizamos las agarraderas para llevar hasta donde necesitamos hacerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es lo que se llama el ochave. En este caso el topógrafo, el agrimensor nos ha pasado este dato, que el ochave de cada manzano tiene 4 metros. Entonces tenemos que convertir y darle a estos que van a ser nuestros manzanos el ochave que nos están solicitando. Y para eso vamos a utilizar otra de las herramientas en 2D, que es la herramienta empalmar. Y le vamos a dar un radio de empalme, en este caso que sea de 4. Yo voy a seleccionar este objeto de aquí a aquí, este de aquí a aquí. Abajo nos han quedado las líneas y he convertido ese rectángulo que teníamos. Voy a borrar las otras líneas que eran de ayuda. Estar aquí. Y he convertido ese rectángulo y le he dado el ochave aquí al reborde de acuerdo a la norma. Voy a hacer uno más para que se entienda. Selecciono este punto, miren cómo se resalta en rojo y le digo de este punto a este otro lado y me va a crear ahí el ochave. Y listo, voy a borrar las líneas que tenía debajo ya que no me sirven. En este caso se nos está saliendo del lote este manzano. Aquí podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos utilizar la herramienta de dividir y vamos a utilizar la herramienta de dividir con el modo de dividir por línea y le voy a decir cortame de aquí a aquí y he cortado este pedazo del polígono. Pero si se fijan ha quedado abierto. Si yo lo muevo no tiene esta conexión y lo que tengo que hacer es irme aquí a la paleta de información de objeto y le digo cerrar. Y aquí necesito darle el ancho de vía.
5 metros. Y para eso voy a utilizar la herramienta transformar, que está aquí en nuestra paleta de herramientas básicas, pero voy a utilizar el modo de bordes en paralelo. Entonces voy a agarrar el borde de aquí y voy a desplazarlo menos 5 metros. Listo. Y este manzano ya está corregido, pero de igual manera le tengo que dar el ochave o el redondeado que tengo que utilizar. Empalmar una vez más y listo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con este otro objeto que está compuesto solo de líneas? ¿Cómo puedo convertirlo esto en un objeto, en un polígono, que es lo que nos interesa, para obtener sus áreas? Lo que voy a hacer, voy a seleccionar cada una de las partes, o en este caso voy a seleccionar una de ellas, y voy a utilizar un comando que tiene Vectorworks que se llama seleccionar objetos conectados. Me voy al menú editar y le digo seleccionar objetos conectados. Vectorworks entiende que todos estos objetos están conectados y lo único que tengo que hacer ahora es componerlo en un único objeto. Voy a seleccionar el menú modificar y tengo la opción que me dice componer. Entonces he convertido varias líneas en 2D y las he convertido en un polígono. ¿Sí? Y vamos a aprovechar para revisar el área. El topógrafo nos dice que esta área debería ser 3200 metros. Pero si yo veo aquí en mi paleta de información de objeto, me da que son 3400, casi 4000 metros cuadrados. O sea, aquí hay un error de la cota o algún dato se ha olvidado aquí el topógrafo mostrarnos. Ahí estamos empezando a detectar errores, por ejemplo. Lo siguiente que vamos a hacer aquí, una vez que ya tenemos estos objetos, algún momento vamos a necesitar obtener las áreas de estos objetos, pero necesitamos ordenarlos, porque en este momento son básicamente polilíneas, no hay ninguna manera de diferenciarlas de otras polilíneas. Lo que vamos a hacer es ordenar esto utilizando clases. Voy a terminar de hacerle los ochaves, redondear estos manzanos y le tengo que decir cómo voy a identificar esto. Lo que siempre hacemos en Vectorworks es dividir esto, identificar utilizando una clase. Y terminaremos el video de hoy y continuamos con las clases para este proyecto en el siguiente video.